Bienvenidos a nuestra segunda edición Los Expertos Opinan, la entrevista. El día de hoy tengo el honor de presentar al licenciado Rafael Adrián Abante Juárez, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho con diplomado en Economía y aplicada en el ITAM y maestría en Derecho en la UNAM, miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Profesionalmente se ha desempeñado en la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la Procuraduría Federal del Consumidor, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Actualmente es director general de la Inspección Federal del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta es: ¿qué es la Inspección Federal del Trabajo y cuál es su filosofía respecto al cumplimiento con la normatividad en seguridad e higiene? Es una pregunta muy interesante porque nos permite entender el contexto en el que la autoridad trabaja. La Inspección Federal del Trabajo es el medio a través del cual la autoridad laboral acude a los centros de trabajo para verificar que se cumpla con la normatividad laboral. Si en un centro de trabajo se están violando disposiciones que tienen que ver con condiciones generales de trabajo o con condiciones de seguridad e higiene, dependiendo de la distribución de competencias que hay entre los estados y la federación, en el caso de la Inspección Federal del Trabajo nos corresponde verificar que se cumplan las condiciones de seguridad y salud en cualquier tipo de centro de trabajo y las condiciones generales de trabajo en aquellas ramas que específicamente nos encomienda la Constitución. Cuando se detectan estas violaciones, se procede a imponer las sanciones a las que se hizo acreedor el empleador. En esencia, entonces, es un mecanismo a través del cual se busca que se cumpla con la ley y se imponen las sanciones por el incumplimiento de la ley. Sin embargo, me parece que no es suficiente. Una multa no salva vidas. Una clausura no evita un accidente. Consecuentemente, para nosotros como autoridad laboral es de la mayor relevancia utilizar esta herramienta para identificar las violaciones y propiciar que se corrijan. También para esos efectos la Inspección Federal del Trabajo tiene una facultad muy importante que consiste en dictar medidas a los obligados para que corrijan lo que está mal. Esa verificación de medidas, ese seguimiento al cumplimiento es el que tiene la más alta prioridad para nosotros, porque nos importa mucho más que imponer sanciones, que se corrijan las cosas, que se salvaguarden los derechos de los trabajadores y que se proteja su seguridad. El obligado a respetar la normatividad en materia de seguridad y salud y a proporcionarles condiciones seguras a sus trabajadores, sin duda es el empleado. El patrón es el primer responsable de esto. Junto con él se encuentran quienes realizan actividades de subcontratación o de outsourcing que le facilitan de alguna forma personal o centros de trabajo para que se pueda desarrollar la actividad de la rama de la industria a la que pertenezca la empresa. Pero indudablemente la responsabilidad constitucional y legalmente le corresponde al patrón. A ver, dígame, ¿cuál es el beneficio de cumplir con la normatividad de seguridad e higiene para los empresarios, los trabajadores y para la autoridad? Qué bueno que lo planteas, porque hay una equivocada percepción de lo que es el cumplimiento de la normatividad, sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay quienes lo entienden o lo ven como una carga, como una molestia, como un gasto. Como una situación poco favorable para el crecimiento de la empresa, y eso significa que cuando toman las decisiones corporativas sobre las grandes líneas conforme a las cuales habrá de conducirse la empresa, no le dan la prioridad que tiene a la seguridad y la salud porque lo ven en esta forma. Nosotros creemos firmemente que el planteamiento tiene que ser el opuesto. Cualquier erogación, cualquier preocupación del empleador en materia de seguridad y salud se debe entender como una inversión y va a significar un mejor y más saludable ambiente de trabajo que se va a traducir en una mayor productividad y se va a significar una confianza entre el empleador y el trabajador que los haga hacer adecuadas sinergias con miras al resultado empresarial que ambos están persiguiendo. ¿Y qué pasa en el caso del trabajador? En el caso del trabajador, él entiende a veces las medidas de seguridad como excesivas o innecesarias.
incómodas. En ocasiones el trabajador opta por no utilizar el equipo de protección personal porque lo considera molesto, porque lo considera innecesario, porque piensa que es una exigencia del patrón o de los manuales de procedimientos del centro de trabajo, más que una medida para proteger su seguridad. Cuando se presenta el accidente es cuando vienen las reflexiones y los arrepentimientos, y el propio trabajador piensa que debió utilizar ese equipo. Consecuentemente, para el empleador debe ser una inversión, para el trabajador debe ser un medio a través del cual garantiza su integridad física, su salud y consecuentemente el bienestar de su propia familia, porque siendo él jefe de familia necesita estar en condiciones apropiadas y saludables para proporcionarle lo necesario a sus dependientes económicos. Si él no puede hacerlo, mañana se complica la propia realidad familiar. Y consecuentemente en este escenario para el gobierno es una necesaria condición para un adecuado Estado de Derecho y para un verdadero desarrollo económico, donde haya bienestar y donde exista una calidad de vida tanto de trabajadores como del mercado empresarial apropiada para que crezcamos. La capacitación tiene un papel primordial. Es tal la importancia que consideramos que tiene esta faceta del cumplimiento de la normatividad, que dentro de nuestras inspecciones le damos una prioridad especial. Es decir, tenemos inspecciones de condiciones generales de trabajo, tenemos inspecciones de condiciones generales de seguridad y higiene y tenemos inspecciones de capacitación y adiestramiento. Creemos que no basta con que el trabajador tenga una constancia. Estamos acudiendo al centro de trabajo, estamos interrogando al trabajador para saber que el trabajador conoce lo básico, sobre todo en seguridad, respecto de la actividad que está realizando. Muchas veces te puede suceder que al trabajador le expiden un certificado donde le dicen que tomó un curso de capacitación. Cuando tú te presentas en el centro de trabajo y le preguntas alguna cuestión elemental de seguridad y el trabajador no la sabe, pues ese papel no le va a salvar la vida. Sí. Él no va a poder frente a un incendio sacar su certificado y decirle a las llamas: miren, flamas, yo estoy capacitado, entonces a mí yo no me puedo quemar. Indiscutiblemente tiene que saber combatir el fuego y tiene que saber evacuar. Sí. Si no lo sabe hacer, no va a haber papel que lo salve. En ese mismo escenario, imagínate en el caso de las embarcaciones, un timonel que no sabe manejar la nave salvavidas, el barco salvavidas, bueno, pues evidentemente no va a poder evacuar adecuadamente, y en una situación de huracán, por ejemplo, pues es propenso a perder la vida. En ese escenario, para nosotros la capacitación es fundamental. Y no basta que tengas los manuales, que tengas los procedimientos, que tengas los implementos. Si alguien no sabe o no entiende para qué son esos procedimientos, cuál es la utilidad específica de ese equipamiento, estamos perdiendo el tiempo y de todas maneras no vamos a poder evitar que se generen siniestros de proporciones delicadas para la gente. En México tenemos actualmente 376 inspectores federales a nivel nacional. Esto equivale al 0.87% de lo que debiéramos tener, es decir, 0.87% por cada 100,000 inspectores, cuando el promedio es de 4 por cada 100,000. Ese es un poquito el problema. Tenemos un déficit de arriba del 370%. Y esto significa que necesitamos más inspectores para estar más o menos en el parámetro internacional. Sin embargo, pese a esa circunstancia, te quiero decir que el número de inspecciones que realizamos es muy significativo y estamos trabajando intensamente para que las inspecciones sean más puntuales, más focalizadas, más efectivas y en mayor cantidad. Es decir, las estamos perfeccionando cuantitativa y cualitativamente. Y solo para ponerte algún contexto, déjame decirte que en 2007, durante todo el año, practicamos 24,981 inspecciones. En 2007. En el 2010, en ese mismo año, practicamos 49,500 inspecciones. Entonces hemos aumentado. Pero no solo eso, sino que a partir de ciertos criterios rectores, estamos enfocando nuestras inspecciones hacia donde mayor necesidad hay. Estamos mandando a los inspectores a los campos agrícolas, los estamos mandando a las minas de carbón, los estamos enviando a las plataformas petroleras, a los buques. Hicimos un censo a nivel nacional de las empresas que mayor riesgo tienen en el país y diseñamos un operativo especial de empresas de alto riesgo. Le preguntamos a
al Instituto Mexicano del Seguro Social qué ramas de la industria tenían más accidentes. El primer lugar lo tiene la industria de la construcción y el segundo lugar lo tienen las tiendas de autoservicio. Las tiendas de autoservicio. Esto significa que se necesitaban 2 operativos especiales en la materia. Hoy tenemos ya, además, concertados de la mano de la industria, es decir, el operativo de la industria de la construcción se armó de la mano de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y el operativo de las tiendas de autoservicio se hizo de la mano de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, la ANTAD. Y tenemos hoy esos operativos. Y con esos operativos estamos yendo a las obras en construcción, no a las oficinas de las constructoras, no a los domicilios fiscales de las grandes empresas constructoras, sino a la obra en construcción, donde está trabajando el albañil, para ver en qué condiciones lo está haciendo. Y de la misma forma lo estamos haciendo en el caso de las tiendas. Estamos yendo a las sucursales, no a los corporativos. Estamos entrando a la sucursal y estamos viendo cómo está el personal contando con el equipo necesario y manejando los procedimientos adecuados, debidamente capacitados, para evitar accidentes, que es lo que se está presentando hoy en esas 2 ramas. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos focalizando nuestro trabajo para que, aunque tengamos pocos inspectores, podamos atacar los puntos donde mayor necesidad hay. En el caso, por ejemplo, de los campos agrícolas, se trata de un grupo, jornaleros agrícolas en este país, hay cerca de 9 millones. Es un grupo muy vulnerable y en muchas ocasiones las condiciones de trabajo que enfrentan llegan a ser indignas, inhumanas. El inspector tiene que estar ahí para propiciar el cambio, para evidenciar esa situación y para imponer las sanciones del caso, notificar a las autoridades competentes y en su caso tomar las medidas que correspondan. Es decir, estamos de alguna manera direccionando nuestros operativos para atacar las problemáticas más importantes. Sí, está muy bien. Y por último, ¿qué mensaje enviaría usted a nuestros lectores y a nuestros visitantes de la página? Yo creo que el mensaje más importante es: no esperen a que llegue el inspector. La presencia del inspector no es la que debe hacer la diferencia entre si el centro de trabajo cumple o no cumple con la normatividad. La seguridad es un asunto de todos. Y consecuentemente, independientemente de que vayan o no a venir los inspectores federales del trabajo, revisemos la normatividad, démosle cumplimiento para que de esa manera evitemos accidentes, para que de esa manera propiciemos mayor productividad, mayor salud en un centro de trabajo, condiciones adecuadas de seguridad y tengamos que evitar por los procedimientos administrativos y las sanciones. Primera gran recomendación. Segunda recomendación: por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia le nieguen la entrada a un centro de trabajo al inspector. ¿La niega? Porque negarle la entrada a un inspector es automáticamente mandarnos el mensaje de que están haciendo malas cosas y que necesitamos ser más rigurosos en la materia. Las negativas patronales para nosotros son lo más grave que puede haber en cuanto a la actitud del gobernado frente a la autoridad. Y finalmente, una que no deja de ser importante: nunca propiciemos ni permitamos que los objetivos de las inspecciones se desvirtúen a partir de conductas ilícitas. Ni incentivemos ni solapemos ningún tipo de práctica que eche a perder el esfuerzo tan importante que estamos haciendo por constatar el cumplimiento de la norma, y procuremos más bien acatar las cosas y buscar la manera de adecuarnos a lo que la norma señala, en vez de buscar incentivar al inspector para que las cosas no queden debidamente documentadas, porque en realidad lo que está en juego es la vida y la seguridad de la gente. Finalmente, como una última recomendación, tenemos en nuestra página de internet un asistente para la identificación de normas sociales mexicanas. Es una herramienta informática muy sencilla que se puede consultar de una manera muy práctica, muy amigable. Se va llenando un cuestionario y al final la propia computadora nos va a indicar qué normas nos aplican, qué puntos concretos debemos cumplir, y nos genera incluso un checklist donde podemos ir viendo que las cosas se cumplan. Ya por último, si hay alguna condición irregular, alguna circunstancia, sobre todo, y esta invitación va fundamentalmente para los responsables de seguridad de los centros de trabajo, que cuando detectan una condición de riesgo lo hacen saber a su jefe o lo hacen saber al director de la empresa y no los están escuchando y no están haciendo la corrección apropiada, háganoslo saber. inspeccion.federal@stps.gov.mx y nosotros actuaremos de inmediato. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vemos en nuestra tercera sesión.